Bueno, muy buenos días a todos, tardes, noches, a los oyentes de este nuevo programa Política para Todos, un espacio que se va a dedicar a analizar tres temas de actualidad que nos interesen a todos de una forma sencilla sin entrar en mucho análisis jurídico y detalle. Así que el día de hoy vamos a analizar tres temas. El primero, la reforma pensional. Muchas personas preocupadas por si entran o no al régimen de transición o por si se pueden cambiar de régimen privado al público, así que vamos a analizar esta reforma en qué va. Segundo, la famosa Asamblea Nacional Constituyente de Petro y el decretazo. Esto nos interesa mucho porque depende el futuro de nuestra Constitución. Y lo tercero, una norma que se aprobó al final de la legislatura que permite que vehículos livianos eléctricos puedan andar por las conocidas ciclorrutas. Esto afecta a peatones y ciclistas. Así que vamos a entrar a analizar estos temas el día de hoy. Lo primero, sobre la reforma pensional. ¿En qué estado está? Iba a entrar en vigencia el 1 de julio en 6 días, pero ¿qué pasó? La Corte Constitucional, por unas demandas que presentaron, decidió suspender la entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque pidió que se subsanaran unos vicios. ¿Eso qué significa? Que la norma se devuelve a cuarto debate para que la plenaria la vuelva a estudiar a profundidad. Solamente dejó vivos 2 artículos relacionados con las personas que se pueden trasladar del régimen público al privado o del privado al público, que son quienes ya están en menos de 10 años para pensionarse, tienen un lapso y un tiempo para cambiarse de régimen. Esta norma sigue vigente, así que las personas que desean cambiarse lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa con los demás? No sabemos cuándo vaya a entrar en vigencia esta norma. Lo cierto es que la Corte va a tener que volverlo a discutir. El presidente de la República ha llamado a extras, así que seguramente la próxima semana inicie ese estudio en cuarto debate. ¿Y qué puede pasar? 2 cosas. O que acojan el texto como venía en Senado, que ese fue el origen del vicio, y ya vamos a estudiarlo. Si acogen este camino, ya pues la norma ya la conocemos y esa será la que entre en vigencia en el ordenamiento si la Corte Constitucional no la tumba. O existe la posibilidad de que se dé un nuevo debate de todas las normas que lleguen a la plenaria de la Cámara y que se mejore el proyecto de ley o que se dañe, no sabemos. Pero si esto ocurre, se tendrá que conciliar los textos de la Cámara y el Senado. ¿Cuál fue el plazo que dio la Corte Constitucional? 30 días. Autorizó que se llamen a extras para que se dé esa discusión y permite hacer la conciliación en el periodo ordinario que empieza el 20 de julio en caso de que toque conciliar con el Senado. Vamos a explicar brevemente cuál fue el vicio de trámite que al parecer se cometió. La Corte Constitucional emitió un flash informativo. Esta figura, pues la verdad es novedosa. Antes sacaban un comunicado, ahora ni siquiera eso. Y en ese flash lo que dicen es que se debe subsanar el trámite. ¿Qué pudo haber pasado? Que se cometió algo que se denomina elusión al debate democrático. ¿Qué significa eso? Básicamente que la plenaria de la Cámara renunció a cumplir su deber de discutir el proyecto de ley y que simplemente acogió el texto de la plenaria del Senado cuando tenía que dar un debate a profundidad. ¿Y por qué decimos que este puede ser el vicio? Por varias razones. Había 700 proposiciones
para estudiar de este proyecto de ley. Los congresistas presentaron proposiciones para votar artículos por separados y también solicitaron la discusión de ciertos temas y artículos de forma individual. ¿Esto por qué se hace? Porque un proyecto de ley, como es una reforma de esta envergadura que afecta a todos los ciudadanos, pues lo mínimo es que se dé un debate democrático en la plenaria, en la cual si un congresista quiere, por ejemplo, estudiar el régimen semicontributivo, sobre ese debate que hay sobre si a mí me confiscan los recursos y ya no me los devuelve el Estado en caso de que no me pueda pensionar y que ahora me van a dar es entre 85,000 a 230,000 pesos, pues eso debería ser objeto de un debate profundo. Debería poderse permitir que los parlamentarios planteen sus posiciones, pero además yo creo que es un precedente peligroso que se vote una proposición acogiendo el texto, por ejemplo, de la otra Cámara, del Senado. ¿Por qué? Porque se arrasa a las minorías. Si el gobierno tiene las mayorías en la Cámara, pues simplemente presenta una proposición acogiendo el texto del Senado y se arrasa con las minorías. Así que, ¿cuál fue el vicio? Entendemos que fue la elusión al debate democrático. ¿Por qué se dio? Porque no permitieron a los congresistas debatir individualmente ciertos artículos. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Que no toda votación en bloque significa que se cometa un vicio de trámite. La mesa directiva puede organizar por temáticas y por artículos las votaciones, y eso no significa que si un parlamentario, por ejemplo, dice no, yo quiero estudiar el artículo 90 sobre algún tipo de pensión, si se vota en bloque no necesariamente se configura un vicio. ¿Cuándo sí se configura? Cuando, por ejemplo, un parlamentario pide que se estudie un tema, por ejemplo, el régimen semicontributivo, y la mesa directiva no está de acuerdo, se somete a discusión y a pesar de eso no se tiene en cuenta, pero se le vulnera el derecho al parlamentario de plantear esa posición sobre ese tema, que no es un tema menor, sino que es algo estructural de esa reforma. De tal forma, y lo que busca la Corte Constitucional y lo que ha establecido la jurisprudencia es justamente que se dé un debate democrático en el cual los parlamentarios puedan plantear sus posiciones individuales sin que se vulnere los derechos que tienen tanto las minorías como las mayorías. Tampoco se trata de entrar a estudiar artículo por artículo, pero sí que si hay un tema grueso y más como lo es una reforma pensional, que ésta se pueda estudiar detalladamente. Así que la plenaria de la Cámara seguramente la próxima semana estará estudiando en cuarto debate el articulado de la reforma pensional. Es posible que den un debate diferente, que discutan artículos individualmente, que los voten y los niegan y que al final acojan el texto del Senado para que la ley sea la misma y pueda entrar en vigencia lo antes posible. Pero lo que sí es cierto es que no va a entrar el 1 de julio como estaba estipulado. Además, Colpensiones y el gobierno nacional no ha terminado de emitir una serie de decretos para que el sistema quede listo para entrar a operar a partir del 1 de julio. Así que lo que hizo la Corte Constitucional al final fue ayudar al gobierno porque no la declaró inexequible, sino que le dijo, oiga, hay un vicio de trámite, usted tiene que mejorar esa votación de cuarto debate en la plenaria de la Cámara, vuélvalo a hacer, hágalo bien, y eso es lo que va a pasar. Ojalá la Corte presente el comunicado de prensa para entender el alcance de esa decisión. Vamos a ver si lo hace o no. Pero bueno,
Vamos a un segundo tema que nos interesa a todos. El ministro de Justicia Montealegre anunció ayer en varias emisoras que el gobierno quiere adelantar una Asamblea Nacional Constituyente. Ya se bajó de la idea de la consulta popular, el día de hoy derogó el decreto, pero la sorpresa es que quiere iniciar un proceso con un alcance muchísimo mayor. ¿Y cómo lo pretende hacer? Y lo poco que sabemos y lo que anunció en medios el ministro de Justicia Montealegre es que quieren que haya un hecho político en las elecciones de marzo. ¿Y cuál es? Están emulando la séptima papeleta de la Constitución del 91 y quieren una octava papeleta para las elecciones de marzo del próximo año, donde cada ciudadano tendrá que votar sí o no a convocar esa consulta popular, esa Asamblea Nacional Constituyente, si quiere o no esta figura. Lo primero que hay que decir es que la Constitución del 91 establece el procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y no es este que está promoviendo el gobierno de Petro y el ministro Montealegre. Ese no es el procedimiento y lo vamos a explicar brevemente. El artículo 376 establece que si se quiere convocar a una asamblea se debe presentar un proyecto de ley al Congreso de la República con las temáticas que se quieren tratar y esto se debe aprobar por unas mayorías calificadas, así que se requiere sí o sí una norma del Congreso de la República. Esto no se puede hacer saltándose al Congreso de la República. Y una vez se tiene esa ley, el pueblo va a las urnas y debe obtener una votación favorable de 1/3 parte del censo electoral. Esto es muy importante porque es un proceso complejo. Así que lo que pretende hacer el gobierno es saltarse la Constitución y el procedimiento que está fijado en ese artículo 376. Pero ¿cómo lo quiere hacer? Vamos a explicar lo que entendemos. No sabemos finalmente qué es lo que van a hacer, pero lo primero que dice el ministro de Justicia es que no se requiere pasar por el Congreso para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Esto, nuevamente, contrario a la Constitución política. ¿Y cuál es esa ruta que está mencionando el ministro Montealegre? Primero, hay una ley que regula los mecanismos de participación que son los referendos y las consultas populares. Y en esta ley hay una norma que establece que en las consultas populares de orden territorial, o sea, las que se adelantan en municipios como por ejemplo Bogotá o Medellín o departamental, existe un parágrafo que dice que si se recoge el 20% de firmas para hacer una consulta, se puede convocar directamente sin pasar por los órganos representativos. Eso es lo que dice esa norma, pero eso se refiere a consultas territoriales. Ojo, ¿pero qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo funciona una consulta del orden nacional? Popular, se tienen que recoger 5% del censo electoral, debe ir al Congreso de la República para que sea estudiado y en caso de que se apruebe esa consulta se puede convocar al pueblo. Al parecer, lo que quiere hacer Montealegre y ellos lo que dicen es que van a recoger el 20% de firmas del censo electoral, que esos son 8 millones de firmas, y dicen que esas firmas lo que les permite es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a través de un decreto que tendría control de la Corte Constitucional. Esa es la tesis absurda que ellos tienen. Es como una mezcla de una consulta popular del orden territorial
en la cual preguntarían si se quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente, y ese sería el mecanismo para llevar a los colombianos a las urnas. Nuevamente decimos, ojalá esto sea un globo, ojalá el gobierno se baje de ese bus. No sabemos si lo que está tratando es de meter miedo. Pero bueno, ¿cuáles son los otros argumentos que está utilizando para justificar esta Asamblea Nacional Constituyente? Lo primero que dice Montealegre, el ministro de Justicia, es que está de acuerdo con la tesis del ex canciller Álvaro Leiva. ¿Cuál es esa tesis? Esto también es bastante sui generis. Lo que dice Leiva, que fue negociador de paz en La Habana, él dice que el Estado colombiano está incumpliendo el proceso de paz con las FARC. Eso es lo que dice. Pero además dice que esos acuerdos tienen el rango de un tratado internacional porque se depositaron en el Consejo de Seguridad. Y lo que dice es que al hacer parte del bloque de constitucionalidad por ser un tratado relacionado con derechos humanos, al estarse incumpliendo, el Estado podría ser objeto de sanciones y que lo que se debe hacer es cumplir el acuerdo. Pero ¿cómo se cumple ese acuerdo? Y lo que dice Leiva y que acoge Montealegre es que en los acuerdos hay una parte que dice que una vez se refrendan los acuerdos, se deberá convocar a las fuerzas de la sociedad, los partidos políticos, los grupos minoritarios, los grupos sociales, a un acuerdo nacional político. Eso es lo que se establece en esa disposición de los acuerdos. Y Leiva dice que ahí lo que está diciendo es que se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el argumento es muy sencillo. Estamos incumpliendo los acuerdos. Estos tienen el rango de un tratado internacional, hacen parte del bloque constitucional, por lo tanto, tenemos que cumplirlo. ¿Y cuál es la forma de cumplirlos? Hay que citar a una Asamblea Nacional Constituyente para poder cumplir los acuerdos. ¿Y eso cómo lo hacen? Mediante la expedición de un decreto. Esa argumentación iría en ese decreto que les mencionamos anteriormente, en el cual se recogen las firmas de los ciudadanos, el gobierno va a emitir ese decreto, ahí va a incluir toda la argumentación relacionada con el proceso de la paz, y además Montealegre está hablando que hay supuestamente un bloqueo institucional y que las condiciones de seguridad son pésimas y que por eso se requiere unos cambios y unas reformas de fondo. ¿Por qué? Porque el gobierno Petro supuestamente está bloqueado. ¿Qué temas? ¿Qué reformas? No sabemos. No las mencionan. Cuando uno analiza los proyectos de ley que le han aprobado al gobierno Petro, le han aprobado casi la totalidad. Les aprobaron la reforma tributaria, les aprobaron todo el tema de la jurisdicción agraria, les aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, les aprobaron la reforma pensional, la reforma laboral. Todas las grandes reformas que han presentado se las ha aprobado el Congreso de la República. Y en este punto es importante recordar algo de lo que mencionó el profesor Gaona. La naturaleza de un régimen democrático es que exista oposición. Si no existe oposición, pues no se está ante un régimen democrático. Y la oposición no significa aprobarle todo al gobierno Petro. Así que lo que se espera es que desistan de esta idea. Pero esa es más o menos la ruta jurídica que quiere adelantar el gobierno nacional. Y sobre el decretazo, pues el día de hoy lo derogó el presidente, pero evidentemente se saltó al Congreso de la República. El Congreso, el Senado, negó la convocatoria a la consulta popular y el presidente decidió saltarse
al Senado y convocar a la consulta popular. Ya denunciaron a varios ministros por prevaricatos. No sabemos qué va a pasar con eso, pero lo cierto es que el presidente demostró un talante autoritario muy preocupante, pero además utilizó ese mecanismo de la consulta popular para presionar al Congreso para aprobar la reforma laboral y lo consiguió. El texto que le aprobaron en el Senado fue más allá de lo que se le había aprobado en la Cámara y hoy lo sancionó como ley. No sabemos las consecuencias de esta reforma laboral, pero lo cierto es que varias empresas pequeñas y micro se van a ver afectadas. El Banco de la República hablaba de la pérdida de 500,000 empleos, algo que no es un tema menor, y el gobierno no quiso excepcionar sectores, por ejemplo, la industria nocturna, los hoteles, los restaurantes, los bares no quedaron excepcionados y van a tener que pagar no solo horas extras a partir de las 7 de la noche, sino recargos del 100% los domingos y los festivos. Vamos a ver cuál es el balance de esta ley, pero ¿cómo lo logró Petro? A través de ese decretazo, de esa consulta popular que finalmente derogó. El tercer tema, algo que nos interesa a todos los que utilizamos las ciclovías, las bicicletas. Resulta que en el Congreso de la República se aprobó, finalizando la legislatura, un proyecto de ley que se puede convertir en ley de la República a menos que el presidente la objete, en la cual se establece que los vehículos de movilidad eléctrica livianos van a poder transitar por las ciclovías. Pero además establecieron 3 disposiciones. 1, que no se les va a exigir SOAT. 2, que no se le va a exigir licencia de conducción. Y 3, que no se le exige matrícula. ¿Esto qué significa? Que seguramente todas estas moticos, motos livianas, bicicletas eléctricas van a inundar las ciclorrutas. ¿Y quién es el que se va a ver afectado? El peatón, que se puede ver gravemente afectado, puede sufrir accidentes porque estos vehículos pueden llegar a 40 o 60 kilómetros por hora. Esto es grave. Una bicicleta puede llegar a 20, 30, pero es que estas motos llegan a 60 kilómetros por hora y pueden estrellar al peatón, al ciclista. Además, no se les exige casco. Ojalá el presidente Petro objete este proyecto de ley para que modifiquen esas disposiciones que les dieron. La bancada del Consejo de Bicicletas de Bogotá firmó una carta en la cual le pide al presidente que objete esta iniciativa porque la considera muy grave. Si bien hay que regular este tipo de vehículos, la solución no es darle el tratamiento como si fueran unas bicicletas cuando no lo son. Deberían ser como una moto normal, que tiene que ir por la vía, que tiene que pagar SOAT, que tiene que tener usted una licencia de conducción, una matrícula del vehículo. Así que la decisión que tomó el Congreso de la República a última hora me parece grave, un mico inaceptable, y ojalá el presidente de la República objete esta ley que lo único que hace es ayudar a unos particulares que tienen un negocio de venta de este tipo de vehículos. Culminamos así el programa de hoy. Queremos agradecerles en el podcast Política para Todos. Buenas tardes, buenas noches y que estén muy bien.